presente. Vamos a empezar a grabar ahorita. Ahorita nos toca química. Y les voy a explicar en qué consiste la guía del día de hoy. Solo déjenme ver si ustedes pueden hacer lo siguiente. Háganme la campaña ya que están ustedes ahí. Bueno, son química, ¿verdad? Química 4. Vamos a crear una pequeña presentación. Hágame el favor. Entremos a menti.com. Es una aplicación en internet. Como dijo, profe. Menti.com con I. Esto es, no sé qué a veces pasa que se pone muy lento esto. Y ahorita se puso muy lenta mi compu. Ahí está, nueva presentación. Solo vamos a hacer una pequeña preguntita. ¿Ya todos pudieron entrar? Ya, profe. Ya, profe. Crear presentación. Ustedes, fíjense, entraron más rápido ustedes que yo, que soy el que les está diciendo que entren. No sé qué habrá pasado, que se puso extremadamente lento esto. Profe, ¿Sí? dice Axel si lo puede dejar entrar, porfa. Ahorita voy. No me está pidiendo. ¿No? ¿No lo tengo aquí? No lo tengo acá, fíjate. Vamos a ver. Esto es, estamos en química, ¿verdad? Por favor. Profe, perdón, otra vez dice que sí le está pidiendo entrar. Fíjate que no. Ahorita ya está. Ahí apareció. Ya aquí lo tengo. Ahorita ya lo dejé entrar. Bueno, ya que entraron a Menti, vienen ustedes y vamos a ponerle, escriban el código 124805. ¿Ya? Buenos días, profe. Buenos días, Axel. ¿Ya escribieron? Estamos adentro de menti.com. El código para acceso es 124805. ¿Qué es lo que les pregunta? El tema de la clase de hoy. ¿Dónde dijo que me tenía que meter? ¿En qué página? Aquí, mira. Ahorita estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, ya me sale. www.menti.com. Este es el Ah, código. va. Gracias, profe.
Tienen 3 opciones para responder en 1 o 2 palabras cuál es el tema del día de hoy. Ahorita estamos conectados. Vamos a ver, 10 participantes, entonces ya empezó a responder una persona. Van 2 personas respondiendo. Yo creo que ya empecé a grabar, ¿verdad? No cambia mucho. Presión del aire. Solo hay 3 posibles respuestas y todos están respondiendo ahí. Van 4. Profe, si ya respondimos, nos salimos de esa página. Solo es una pregunta. Sí, ahí ya no necesitamos tenerla ahí. Solo miren ahorita lo que está pasando en mi pantalla. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Se está formando una nube con las respuestas posibles. Me imagino que si ustedes siguieron instrucciones, tuvieron que haber leído con anticipación la guía para tener una idea de lo que íbamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguien más? Van 7 personas, solo me faltan 3. Cuando estén las 3, sacamos algunas conclusiones. Densidad del aire, presión atmosférica, temperatura y altura, presión del aire. ¿Alguien más? Van 7, me faltan 3. Faltan 3 que contesten. Perdón que estamos... Ahí está. Ahorita dejé de compartir, ¿verdad? ¿Dónde están? Bueno, compartir pantalla. Bien. Como no podemos esperar mucho tiempo más, vamos a basarnos en esta pequeña nube que está aquí. Si le dimos una pequeña leída, todos miran ahorita la nube que está... Permítanme. Ok. Compartir pantalla. Ahí está. Vemos esta pequeña nube que aparece aquí y ahí están los 9, falta solo 1. El tema principal se llama presión atmosférica. Muchos pensaron en medición experimental, son temas secundarios que vamos a trabajar en esta unidad. Una de las cosas por las cuales les pongo a que hagan esto, o sea, les pedí que hicieran esto es para ver si la mayoría había leído realmente la guía con anticipación, porque sí voy a necesitar que ustedes lean con mucha anticipación las guías que vamos a trabajar en esta semana. Son cosas nuevas, entonces me interesa que estén pendientes de ellas. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana y cómo voy a explicárselos? Vamos a ver que va a cambiar un poquito la metodología. Entonces se las voy a explicar para que todos trabajemos con las mismas indicaciones. Miren pues, voy a bajarle aquí un poco. Está bastante lento, se me puso bastante lento esto por la grabación. Bueno, miren pues. En su guía de trabajo, yo les puse un pequeño calendario u horario para que tengan más o menos una idea de cómo vamos a trabajar en la presente unidad. Por favor, si me dejo de escuchar, me avisan
para corregir el micrófono, no sé, algo. El calendario les aparece, aquí aparecen las 2 videoconferencias de química que se tienen en la semana. Está a las 10 de la mañana y el miércoles es a las 8:40. Aquí aparece en este pedacito de acá, dice último día para lectura de la guía de química. Yo lo puse en este lado porque no tenía otro lugar donde ponerlo, pero tenía que estar antes de la videoconferencia del martes. O sea que ustedes pueden darle una pequeña leída el domingo, el sábado o en el instante en que yo les suba la guía al Classroom. Darle una leída significa leer de qué se trata para tener por lo menos una idea vaga, aunque no exacta, de cuál es el tema de la videoconferencia en la que trabajaremos. Dice, el día jueves 13 de agosto, o sea, ustedes van a entregar el día jueves a las 2:30, deben enviar su trabajo antes de las 2:30. ¿Cuál es el trabajo? Esta semana es sumamente sencilla. Solo debe copiar el instructivo de esta guía en su cuaderno. El instructivo empieza a partir del título, a partir de aquí, miren, a partir de donde dice presión atmosférica. Entonces, solo debe copiar el instructivo. No olvide escribir correctamente el título y la fecha en la parte superior izquierda. Debe tomar fotografías a su cuaderno, claras, ordenadas y legibles. Por favor, quiero hacer una recomendación en este caso. Hay algunas veces que me han mandado las fotografías una por una. No me interesa eso porque las mandan desordenadas. Primero me mandan la pregunta 1, después la pregunta 8, después la pregunta 3. Total, que no lleva un orden. Entonces, si van a tomar las fotografías que le van a tomar a su cuaderno, las adjuntan en un solo archivo, las pegan en un archivo de Word y lo convierten a PDF con el nombre Química Guía 1, cuarta unidad. Esto me ha costado, ya lo entendieron los de básicos, que son de básicos, pero hay algunos de bachillerato que todavía no quieren seguir instrucciones. Entonces yo solo se lo recuerdo porque yo si recibo un montón de fotos, les voy a devolver, lo siento, pero no siguió instrucciones. Entonces ni se lo reviso porque lo que tengo que revisar es que haya hecho lo que yo le pedí. Ahora no hay ejercicios que van a decir, mire, me bajó puntos por eso. Le voy a bajar puntos por no seguir instrucciones. En esta semana nosotros vamos a empezar el tema que se llaman gases o teoría cinética molecular o teoría de gases. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Van a copiar el instructivo de esta guía en su cuaderno con letra legible y buena ortografía. Van a asistir puntualmente a la videoconferencia, una llamada de atención importante para los que entraron ya tarde. Por favor, son 20 minutos tarde, ya deberían de haber entrado. No lo hagan porque tal vez al principio doy la mayor información. Y por último, completar el ejercicio. Si nos da tiempo, lo completamos de una vez. El tema de hoy se llama presión atmosférica y se trata de la medición experimental de la presión. Hay un dibujito aquí que se llama barómetro. Este es un aparato que se llama barómetro. Fue inventado por un señor de apellido Torricelli y lo podemos repetir nosotros, este experimento o este aparato lo podemos repetir nosotros si agarramos, por ejemplo, en una palangana con agua, llenamos un vaso, llenamos la palangana con agua a la mitad por lo menos, llenamos un vaso con agua, le damos vuelta al vaso ahí donde está el agua y van a ver que el agua sube arriba del nivel de donde está el agua de la palangana. Solo que Torricelli lo hizo con mercurio, porque el mercurio es un elemento más pesado. Pero vamos a leer un poco para tener más o menos una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense que desde aquí tienen que empezar a copiar en su cuaderno. Y si ahorita les surge alguna duda al respecto de lo que vamos leyendo, de una vez vamos preguntando. Este tema
tiende a tener muchas dudas, pero es muy interesante si le ponemos un poquito de atención. Háganme el favor. André, ¿me podías empezar la lectura del primer párrafo? Esto que marqué ahorita. Bueno, Profe, disculpe. ¿Sí? No importa si lo copio en un documento Word. No, tiene que ser a mano y es en su cuaderno. Ah, Ujú. Bueno, leamos pues entonces. el evangelista Torricelli llenó un largo tubo de vidrio con mercurio. El tubo estaba abierto solo en un extremo. Luego lo colocó el tubo boca abajo en un recipiente ancho lleno de mercurio destapado a la atmósfera. Notó que dentro del tubo volteado la columna de mercurio mantenía una cierta altitud. Miremos aquí. Este era el tubo. Le dio la vuelta y lo puso en una palangana llena de mercurio y vio que todas las veces que él hacía y repetía el experimento, el mercurio se mantenía a la misma altura. Esa altura era de 760 milímetros o 76 centímetros. Sigamos leyendo, Axel, porfa. Seguimos leyendo. Axel. ahorita, profe. A ver, este experimento lo realizó a nivel del mar y en un día en el cual el cielo estaba despejado. Repitió el experimento durante varios días y notó que cuando el día estaba muy nuboso, la altura de la columna de mercurio subía un poco. Dedujo que esto se debía a que la atmósfera ejerce presión sobre todos los cuerpos que están debajo de ella y que esto producía el equilibrio entre la presión ejercida en el interior del tubo por el mercurio y la presión producida por la atmósfera. Regresemos aquí arriba. Miren pues. Esto que está de gris es mercurio. Entonces, resulta que lo que hizo Torricelli fue poner ese mercurio y notó que el aire pesaba, iba para abajo y eso provocaba que la columna de mercurio se fuera para arriba. Esto es bien elemental entenderlo. Si yo empujo aquí, esto tiene que buscar dónde ir y se va para acá. Pero eso en día soleado medía 760 milímetros. Pero resulta que en un día nublado no eran 700 milímetros, sino que eran 765 milímetros, por decir algo. ¿Alguien me podría decir por qué era que cambiaba eso? Una idea por ahí. Por la presión que ejerce el ambiente, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, una razón práctica. Me estás hablando de una presión que tiene el ambiente, pero ¿por qué tiene más presión? Por la densidad en el que está ahorita. La idea está más o menos bien. En un día húmedo, el aire tiene más humedad, tiene más agua y por lo tanto pesa más. Me estoy explicando. Entonces, en un día soleado, el aire es seco y por lo tanto no, carece de agua, entonces no tiene agua, pesa menos. Entonces, el peso del aire empuja a este mercurio y eso lo obliga a subir esta altura y me da una relación a la que ellos le llamaron presión atmosférica o la presión del aire. Sigamos bajando aquí en la exposición. Dice, sigamos leyendo, Rafa, porfa. Dedujo que esto se debía a que la atmósfera ejerce presión sobre todos los cuerpos que están debajo de ella y que eso producía el equilibrio entre la presión ejercida en el interior del tubo por el mercurio y la presión producida por la atmósfera. La definición de presión es fuerza sobre unidad de área, P es igual a F dividido A. Si igualamos la presión que ejerce Espéranos un ratito, solo aquí. Ah.
quedamos en que la presión producida por la atmósfera. Fíjense que la atmósfera es una gran piscina de aire donde nosotros estamos sumergidos. Entonces, ese aire pesa y nosotros, cuando estamos al nivel del mar, por ejemplo, aquí miren, nos ponemos aquí, tenemos toda la columna de aire que está encima, la tenemos sobre nosotros. Pero si nosotros empezamos a subir, la columna de aire es más pequeña. Seguimos subiendo, la columna de aire es más pequeña. Esa columna de aire es a través de una superficie, por lo tanto es una presión. Entonces decimos que la presión atmosférica va a aumentar dependiendo la altura a la que estemos. Lo más bajo a lo que podemos nosotros optar es al nivel del mar, donde diríamos que la presión es estándar. Si yo bajo, la presión aumenta, y si yo subo, la presión atmosférica disminuye porque es menos peso el que soporta la persona. Aquí esto lo debería de haber puesto como entre comillas o una parte que tiene solo relación con eso, pero es una definición que ustedes tienen que tener presente. Vamos a decir que presión lo vamos a considerar como la fuerza, o sea, el peso de la atmósfera, dividido el área de nuestros hombros, o sea, el área de nuestro cuerpo que soporta esa atmósfera que nos interesa. Entonces ahora decía, si igualamos la presión que ejerce el aire atmosférico en la boca del recipiente ancho que produce la columna del mercurio, regresamos al ejemplo de hasta arriba, por sobre el nivel de la boca del recipiente ancho se tiene que la presión del mercurio es lo mismo que la presión del aire. O sea, que la presión que recibe este mercurio para arriba es la misma que ejerce el aire para abajo, y esa presión equivale a 760 milímetros. Como está dado en mercurio, le vamos a llamar milímetros mercurio. Y esa definición me va a servir para mucho. Vea que en esta ecuación, la columna de mercurio depende de 3 factores. Primero, depende de la densidad del aire circundante. Ya lo dijo Rafa. Si hay mucha humedad en el aire es más denso, más espeso, por lo tanto pesa más, y eso afecta la presión atmosférica. Quiere decir que entre más denso es el aire de la atmósfera, aumenta el peso que ella ejerce sobre todos los cuerpos. Esto significa que las condiciones climáticas determinan la presión atmosférica. La presión atmosférica es, repito, lo que llamamos aquí el peso de la atmósfera sobre los objetos que nos tiene encima. Entonces, cuando el ambiente está muy cargado de humedad, la presión atmosférica aumenta. Pero en un día soleado con poca humedad, la presión atmosférica es baja. Entonces, por ejemplo, en un día de lluvia, ¿qué es lo que sucede? Dice que viene un frente de baja presión. ¿Qué pasa que tenga baja presión? Significa que es seco. ¿Sí? Entonces, si el frente viene con baja presión y choca con algo de alta presión, significa que el frente que es seco y caliente va a toparse con una parte, como es caliente, se va para abajo, y como el aire húmedo choca con el aire caliente, eso provoca que haya un choque de cargas y eso produce las tormentas, los huracanes. ¿Me estoy explicando? Un sistema de baja, por eso se dicen depresiones tropicales, porque son sistemas de baja presión. Es decir, sistemas donde la presión atmosférica es muy baja, tiene muy poca humedad, y choca con sistemas de más alta humedad, y al chocar hace que se precipite el agua y por eso empiezan a veces las lluvias. Pero esos dos choques de esas dos presiones generalmente provocan remolinos que provocan tormentas, huracanes y todo lo demás. El otro factor es la altura de la columna de aire. Quiere decir que si hacemos el experimento por encima del nivel del mar, la columna de aire es menor, y si lo hacemos debajo o a nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. Y el último factor es la temperatura. Miremos este ejemplo.
Si agarro el barómetro y lo mido a nivel del mar, mide 760 milímetros. Pero si yo empiezo a subir, la columna de atmósfera que está encima es más pequeña, por lo tanto la presión es menor, 750 milímetros, bajo la presión atmosférica. Pero no depende solamente de la altura a la que me encuentre, sino que también depende de la presión y la humedad en el aire y también depende de la temperatura en el aire. Mientras más caliente la temperatura, más seco es el aire y por lo tanto la presión también cambia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? No, profe. ¿Han oído ustedes hablar del mal de montaña? ¿Alguien ha oído hablar de lo que se llama el mal de montaña? No. Para Yo los sí. a ver, ¿en qué consiste el mal de montaña? Contanos. Pues que entre más arriba esté uno en la montaña, como hay más presión, uno se puede marear o incluso desmayar. De hecho, el mal de montaña se le refiere al que le da a uno náuseas y se siente mal, se marea porque subió una gran altura. Digamos, si alguien ha ido al volcán, no sé si alguien de ustedes ha subido un volcán o una gran torre. Cuando uno sube el volcán, va subiendo poquito a poquito, pero lo sube muy rápido. Y cuando uno llega hasta arriba, siente náusea, mareos, dolor de cabeza. Eso se debe a que cambió su presión, la presión atmosférica del inicio a la del final. Es obvio, si aquí estaba sintiendo mi cuerpo una presión de 760 milímetros mercurio y me estaba empujando en todas direcciones hacia adentro, cuando yo subo, la presión es menor, entonces adentro de mi cuerpo suceden un montón de cambios, porque la sangre, mis fluidos corporales, todo eso se ve revuelto y eso me revuelve el estómago y por eso es que me da náusea. Cuando estamos, o sufre al revés, si estamos en la capital y viajamos al puerto, cuando llegan ustedes al puerto sienten así como dolor de cabeza o mareo, porque les ha aumentado la presión atmosférica, entonces se sienten como deprimidos porque les baja su propia presión arterial. Haceme el favor, Linda, ¿podemos seguir leyendo? Por esa razón, en la práctica, el aparato que se usa para medir la presión que construyó Torricelli se denomina barómetro, del griego baros, que significa peso, es decir, nos da un indicio de qué tan pesado es el aire atmosférico circundante. Actualmente se acepta que la columna de mercurio debe tener en condiciones de presión y temperatura atmosféricas normales una altura de 0.76 metros, lo cual es equivalente a 76 centímetros o bien 760 milímetros. ¿Sigo o no? Sí, sigamos la lectura, Claire. Claire, ¿estás ahí? Claire. Sigamos, Natalia. Actualmente se acepta que la columna de mercurio debe tener condiciones de presión y la temperatura atmosféricas normales, una altura de 0.76 milímetros, lo cual es equivalente a 76 centímetros, o bien 760 milímetros. Milímetros. Ajá. Sigamos. Generalmente al milímetro de mercurio también se le denomina torr, como abreviatura de Torricelli. Entonces, cuando hablemos de Torricellis, su abreviatura es TOR. Sigamos la lectura. La presión que la atmósfera ejerce en condiciones climáticas normales a nivel del mar varía un poquito de acuerdo con los criterios, pero generalmente se le conoce como atmósfera, lo cual se haría mediante ATM. O sea que podemos medir la presión con milímetros mercurio, con Torricellis, con atmósferas. Ya van 3 formas en que podemos medir una presión atmosférica. Kilopascal.
También, profe, ¿o no? Sí, esa es la que nos toca después, pero ya es en el sistema internacional. Ah, sí, pero es bars, kilopascales y ATMs. Ajá. Ajá. En química vamos a utilizar más atmósferas, torricelis y milímetros mercurio. En física, que le interesa más el sistema internacional, ya vamos a trabajar más con pascales. ¿Ok? Pero en química se trabaja mucho con esto. Sigamos aquí. Y ya que hablaste, leamos esta otra parte, por favor. Aquí viene precisamente lo que acabas de decir. Aunque debe advertirse que los diversos organismos internacionales no se ponen del todo de acuerdo con la medición de la presión atmosférica considerada normal, en el sistema métrico decimal, la unidad de medición de la presión es el pascal, que lo agregamos como un, entre corchetes, PA, y lo definimos como un newton entre un metro cuadrado. En este curso vamos a aceptar la siguiente equivalencia. El pascal también tiene la misma tabla de múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas del sistema métrico decimal. Para los múltiplos del pascal y una tablota. Aquí, por favor, solo vamos a hacer una llamada de atención aquí, mire. Una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Pero acordémonos que cuando yo hablo como de estar trabajando con cientos de miles de pascales, a veces es más fácil decir que una atmósfera, vamos a copiar esto. Profe, ¿no es más fácil decir que una atmósfera son 10 metros? No, no son 10 metros. Porque, Una atmósfera por ejemplo, con son, mi reloj, en mis relojes, yo tengo relojes y la presión atmosférica, los ATMs, me dice 20 ATM, 10 ATM, 50 ATM y 100 ATM. 100 20 atmósferas. ATM son 200 metros. No, pero lo que está midiendo ahí es la profundidad en agua salada. Vaya, pero también mide las atmósferas por medio de 10 metros, ¿o no? De hecho, cuando mide pascales o kilopascales, está midiendo atmósferas. Ajá. Pero cuando me decís metros, definitivamente no puede ser, porque los metros son una medida de altura. Lo que pasa que tu reloj lo que le dice, para que lo entienda mejor una persona, es cuántos metros de profundidad puede estar para que el reloj aguante. O sea, 20 ATM no equivale a 200 metros, entonces. No, no equivale a eso. De hecho, un buzo no va a bajar 200 metros. No, de hecho el máximo de un buzo son 100 metros. Es sin mucho. Y, o sea, ahí hablan, los relojes están hechos, o algunos que no son profesionales están diseñados para 20, 30 metros y mucho, pues, porque es para aficionados en su mayoría. Ahora un profesional, ahí sí ya va a tener más cantidad, pero no está marcando yo tengo presión, un sino reloj. que está marcando profundidad. Yo tengo un reloj de 100 ATM. Es literalmente para bucear. Entonces, por eso lo preguntaba. Ese ya es para un profesional, pero lo que indica no es la presión, sino que es la profundidad a la que puede llegar el buzo. Sí, o sea, para no reventar al límite de pulgada cuadrada. Exacto. Entonces no está dándote una medida de presión, sino que te está dando una medida de profundidad. Ok, gracias. Ahora bien, aquí les aparece algunos múltiplos que podemos usar en Pascal, ya que es un sistema internacional. Aquí aparecen algunas palabritas nuevas. Cuando es por 10 es por deca, hecto, kilo. Esto ya lo habíamos trabajado. Mega, tetra. Este kilopascal ya lo habíamos trabajado. Hexapascal, cuando son más grandes, miren, es el exponente. Pero también hay submúltiplos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de micro, column, micro algo? También se puede usar para el pascal. Se puede usar el micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y algunas otras que no se habían mencionado. Como ya se va a acabar el tiempo, solo les voy a indicar el ejercicio. El ejercicio es bien sencillo. Pueden ayudarme ahorita ustedes de una vez para hacerlo. Hacemos unos 2 o 3 si nos da tiempo. Y de ahí ya hacen ustedes el resto. Y hasta aquí terminaría la guía para el día de hoy. Pero todo lo demás sí hay que copiar. Miremos aquí. Profe, una duda. Todas las dos tablas que usted puso ahí las tenemos que copiar también. Sí, por favor. Sobre todo si, ya que van a hacerlo en su cuaderno, si la ponen en la parte de hasta de último en su cuaderno, así como para que cuando abran puedan consultarlo rápido, porque vamos a usarlo bastante, las dimensionales, ¿ya?
Entonces solo vas a hacer básicamente para consulta, pero sí tiene que copiar. Pensemos, por ejemplo, dice, determine la presión ejercida sobre una superficie o dimensión de acuerdo a la siguiente tabla. Profe, perdón. ¿Sí? Vamos a tener clase de física después de esto. Sí. Gracias. Por ejemplo, vienen ustedes y golpean con un puño. El máximo de fuerza con que pueden golpear con un puño es de 78.5 newton. Y el área de su puño cerrado es más o menos de 0.015 metros cuadrados. ¿Cuánto será eso en pascales? Sabemos que los pascales son newton sobre metros. Entonces, lo que hacen es 78.5 dividido 0.015 y les da que son 5.233.33 pascales. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora hay que hacer la conversión. Sabemos que, y esto solo se los voy a poner aquí para que lo tengan, recuerden cómo se hacían las conversiones, 233.33 pascales, lo multiplican y hacemos su conversión equivalente. Sabemos que 101.000, ¿cuánto era? Hasta aquí arriba les había dicho, 101.325 pascales. 325 pascales, lo pongo abajo, equivalen a una atmósfera, pero sabemos